Listo. Bien, esta es nuestra tercera sesión. Están los grupos II, JJ, KK, LI. Me han mencionado, me han dicho varias personas que hay que antes estaban en otro grupo. Entonces probablemente los hayan cambiado o algún movimiento, pero revisen bien en qué grupos están. En el apartado de su aula virtual aparece la materia y aparece el grupo. De acuerdo a lo que nos vamos a ver el día de hoy, ya estamos en el bloque 2, que ya hablan de los componentes químicos de los seres vivos. El día de hoy vamos a hablar de los bioelementos primarios y secundarios y una parte de biomoléculas. La siguiente semana ya vamos a hablar sobre vitaminas y las propiedades nutricionales de los alimentos. Y ya posteriormente van a tener su primer examen, que es el examen parcial. Ya la siguiente clase les voy a mencionar un poquito más sobre su examen. Si quieren ir avanzando, ustedes pueden ir leyendo de todo lo que han hecho de las actividades anteriores. Y la siguiente actividad de la siguiente semana va a ser un cuestionario. Ahorita les voy a mencionar un poquito más. Ok, los elementos primarios, de todos los elementos que se encuentran en la tabla periódica, hay 6 que prácticamente son los que participan en toda la composición de las células hasta un 99%. Prácticamente el 99% de tus células tienen estos elementos, ya sean células de nosotros, células animales, o bacterias, o hongos, prácticamente se componen en un 99% de estos elementos. ¿Qué es el azufre? Que es su símbolo en la tabla periódica es una S. El fósforo, su símbolo es la P. Oxígeno, nitrógeno, carbono e hidrógeno. Forman un acrónimo muy escuchado que es el famoso CHONS, que es el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Entonces, prácticamente, si falta alguno de estos componentes en una célula, prácticamente no puede vivir, no puede existir. Aquí está. El carbono, por ejemplo, tiene 4 enlaces covalentes, que esto le permite que se unan a otros átomos de carbono para formar estructuras muy grandes. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Y esto es lo que forma macromoléculas largas. Forman, pues, otras moléculas grandotas. El nitrógeno, de eso se componen principalmente las enzimas y las proteínas que trabajan en cualquier célula o en nuestro cuerpo. Principalmente lo aprovechan las plantas en forma de nitratos. Por eso muchas veces los fertilizantes contienen mucho nitrógeno, porque lo aprovechan muy bien las plantas. Y el aire prácticamente está compuesto de un 79% de nitrógeno. El oxígeno es esencial para la respiración aeróbica, para los seres humanos, para algunos animales, bueno, prácticamente para la mayoría de los animales. Este está compuesto es un componente del agua y en la mayoría de los componentes orgánicos, en alcoholes, acetonas, aldehídos, muchos compuestos. Y es un 20.9% en el aire, está presente en ese porcentaje en el aire. El 0.1% ya son otros elementos, otros compuestos, como es el CO2, como es el argón u otros gases que se encuentran en el aire. Pero básicamente predominan estos dos, el nitrógeno y el oxígeno. El nitrógeno en forma de N2 y el nitrógeno en forma de O2. Esto fue algo que no puse aquí. El nitrógeno en el aire está en N2 en forma de gas y el oxígeno en el aire está en O2.
Ahora, ya entramos en los bioelementos secundarios, que están en una menor proporción en la célula, pero también son esenciales para el funcionamiento. Si no hay uno de estos compuestos, la célula tampoco puede vivir, tampoco podemos existir, que es el sodio, Na, que lo encontramos en la sal de nuestra mesa, que es cloruro de sodio, que es cloro y sodio. Magnesio, que es un metal, el calcio, el potasio, entre otros. Muchas veces el calcio, el potasio, el magnesio, el cloro y el sodio los podemos encontrar en algunas bebidas. Por ejemplo, hay una, no sé si han visto el comercial del Powerade, que dice que contiene los principales iones. Pues son bebidas que contienen los iones para que nosotros podamos pues hidratarnos. Muchas veces los consumimos directamente de los alimentos, de las frutas, de las verduras o de otros alimentos. Por ejemplo, el sodio equilibra presión osmótica en las células, el calcio es un componente en los huesos, en los dientes, y el magnesio es un componente muy importante en las enzimas y las proteínas. Básicamente, sin el magnesio u otros centros, las proteínas y enzimas no podrían funcionar. Entonces, aquí va a ser algo que les voy a encargar. Van a leer en su libro para qué pueden funcionar los otros bioelementos primarios, los que no están aquí, o inclusive si pueden repasar los que están aquí en su libro. Y también lo de los bioelementos secundarios. Lean un poquito más para qué sirven estos en su libro. Está tranquilo porque es una tablita, entonces ya los pueden identificar. Entonces, probablemente en el examen les ponga cuál bioelemento funciona para, no sé, es el principal componente de las proteínas. Entonces ya deberían de saber. Digo, van a ser cosas muy tranquilas. Ahora, hay otros bioelementos secundarios que se pueden encontrar en una mucho menor proporción que los elementos secundarios. A estos se les conoce como variantes, que es el plomo, bromo, vanadio, zinc y titanio. ¿Qué quiere decir variantes? De que probablemente unas células no los necesiten, pero otras células sí. Por ejemplo, en nuestro caso, para nosotros el plomo es tóxico, pero quizá para algunas bacterias sí necesiten el plomo para poder crecer. No sé, el zinc, quizá nosotros sí lo necesitemos, pero probablemente unas bacterias no lo necesiten y sean tóxicos para las bacterias. Entonces, ¿esto qué quiere decir variantes? Que unas bacterias o células sí lo usan y otras no. Pero los que lo usan, si se lo retiramos, ya no pueden sobrevivir, ya no puede crecer. Ahora entramos en las biomoléculas. Lo que hablamos sobre ahorita eran bioelementos, elementos, que era el oxígeno o el hidrógeno. La biomolécula o molécula ya es la unión de dos o más elementos, como en este caso el agua, que está compuesto de oxígeno y de hidrógeno. El agua, creo que como la mayoría ya sabemos, es el líquido más abundante de la Tierra. Y en los seres vivos está entre un 70% a un 90%, dependiendo del ser vivo. Y sin ella prácticamente la vida en la Tierra no podría existir. Se dice que la primera vida que se originó fue en el agua y a partir de ahí fue evolucionando. Otra biomolécula son los carbohidratos. Son azúcares o también son hidratos de carbono, carbohidratos. Como les mencioné hace un momento, el carbono se puede unir para formar estructuras más grandes. Entonces, aquí está la formación.
Aquí no se ejemplifica muy bien, pero aquí está el carbono, aquí está el oxígeno, el hidrógeno, y cada unión o cada esquinita de esta molécula de sacarosa es otro carbono. Entonces tenemos un carbono aquí, otro acá, aquí, e igual en estas otras partes. Y estas son fuentes de energía y de carbono para las células. A partir de aquí, ellas obtienen su energía para que sigan funcionando su metabolismo. Hoy también el metabolismo de nosotros. Ahora, entre los carbohidratos hay unos que se denominan monosacáridos, que son azúcares que están formados por una unidad de carbohidrato, que son esta unidad. Esto es un monosacárido o también se le conoce como sacárido. Individualmente es un monosacárido también estos dos. Pero si nosotros ya unimos dos o más monosacáridos, ya formamos un disacárido, di por dos. O también se le conoce como oligosacárido, que es dos o más sacáridos. Este es dos o más, y este es cuando tenemos dos monosacáridos, que es en el caso de la sacarosa, que un monosacárido es la glucosa y otro sacárido es la fructosa. Y están unidos por este enlace. Por eso se le llama disacárido o oligosacárido. ¿Y qué pasa cuando tenemos muchos monosacáridos? No nada más dos. Por ejemplo, se forma ya un polisacárido, que son muchos monosacáridos de glucosa, que es el almidón, que se forman con muchas cadenas de glucosa. Y esto sigue y sigue, y también esto. O también está la celulosa, que es un componente principal en las plantas, que son cadenas de glucosa, que son cadenas de monosacáridos, que son los polisacáridos. Aquí hay una tablita de su clasificación. Esto es como una fórmula general del carbohidrato, de que depende del número de carbonos. Por ejemplo, si tenemos 6 carbonos, su estructura quedaría C6, luego H2, O, y luego otra vez el 6. O si tiene 7 carbonos, ya iría el 7 y así sucesivamente. Entonces, ya como dijimos, tenemos monosacáridos que pueden ser pentosas y los compuestos, o puede ser la glucosa o las hexosas. Entonces, los disacáridos están formados por dos monosacáridos, como es la sacarosa, que normalmente es el azúcar de mesa, la maltosa o la lactosa, que es otro azúcar que se encuentra en la leche. O bien, si tenemos la unión de dos o más, bueno, de muchos, una cadena, muchos monosacáridos, y es un polisacárido, que es el almidón, glucógeno o la celulosa. Otra biomolécula son los lípidos, que están dentro de un grupo de compuestos orgánicos. Entre ellos están los triglicéridos, que básicamente son grasas y son aceites, que están formados por cadenas de ácidos grasos unidas a grupos hidroxilo, que es como lo que tenemos acá. Son cadenas que están unidas a grupos hidroxilos. Y los ácidos grasos se pueden dividir en grasas saturadas o grasas insaturadas. Muchas veces vemos este concepto en los alimentos, de que tenemos grasas saturadas o que no consumen grasas saturadas. Por ejemplo, las grasas saturadas básicamente vienen de los productos o de las grasas animales, que presentan dobles enlaces de carbono.
Y las grasas insaturadas muchas veces las encontramos en los productos de grasas vegetales. Pues básicamente hasta ese punto decidimos hacer la clase el día de hoy, ya que la siguiente clase vamos a ver las vitaminas, algunas biomoléculas que nos faltaron y las propiedades de los alimentos. Estas tres básicamente también no es mucha cantidad, ya que si continuábamos con las biomoléculas ya nos iba a quedar como que desequilibrada nuestra clase. Si alguien tiene algún comentario, lo puede hacer o alguna duda. En el caso de el examen, estudien de preferencia los cuestionarios que han hecho, tanto el cuestionario de diagnóstico que nosotros volvimos a hacer en la primera sesión y el cuestionario que van a tener esta semana. Igual vamos a repasar las respuestas en la siguiente sesión. O bien también de las presentaciones que tuvimos. Básicamente de allí vamos a sacar todas las preguntas que van a venir en su examen. Okay, en la diapositiva que están viendo ahorita, que es la diapositiva 14, aquí es un error. Las grasas saturadas son de grasas, si es de grasas animales, pero lo de que presentan dobles enlaces de carbono ya habla de las grasas insaturadas. Como se ve en la imagen, la grasa insaturada tiene este doble enlace de los de carbono y la grasa saturada no tiene los enlaces dobles de carbono. Ahí nada más realicen ese pequeño cambio. Y hablando de la siguiente actividad, en el caso de la siguiente, que es el cuestionario, va a ser igual, va a ser un documento en PowerPoint, incluyan logotipo de la institución, nombre de la asignatura, su nombre y número de la actividad, que sería cuestionario 2. El nombre del maestro, nombre del alumno, fecha y grupo. Y también es importante que coloquen conclusiones con sus propias palabras que creen que fue lo más importante de ese tema. Ahora, como ya van a poder usarlos, van a poder leer el libro, ya van a poder buscar fuentes para poder responder sus preguntas. Cada pregunta incorrecta es menos un punto. Si les llegara a faltar la conclusión, ya son menos 2 puntos. Y que es importante, por cada dato que les falta en la portada es menos 0.2 puntos. Digo, esto lo hago porque
se han enviado, han estado enviando que las portadas sin todos los datos y es algo que esto ya viene de la coordinación, que tengan todos esos datos en su portada. Entonces tuve que tomar esa decisión por quitarles una pequeña cantidad de puntos por cada dato que les falte en su portada. Digo, si hacen el trabajo tal cual aparece, ponen todos estos datos, no van a tener ningún problema. Las preguntas están fáciles, prácticamente la mayoría las vimos el día de hoy. Igual las pueden consultar en su libro. Y a partir de allí y de las presentaciones va a ser lo que va a venir en su examen. Entonces, si alguien más tiene alguna otra duda, ok. Sí, claro, la sesión ahorita se está grabando y yo creo que entre el día de hoy y mañana en la mañana ya la subimos a su aula virtual. Del examen, voy a revisar exactamente esa cuestión, pero lo que tengo entendido también son varios días para que ustedes lo puedan hacer, porque se comprende la situación de que muchos trabajan o muchos no se pueden conectar en una hora en específico. Entonces, lo más probable es que sí, y lo más seguro es que sí, de que sí sean en varios días para que ustedes lo puedan hacer. Ok, bueno, si nadie más tiene alguna duda, y bueno, los que no tengan alguna, sí, dime. Las imágenes, está bien, les voy a dar chance de que no pongan las referencias de las imágenes. Por el momento no es necesario que las pongan. Ya posteriormente probablemente sí, pero hasta el momento no es necesario que pongan las referencias de las imágenes. Salvo que tomen la imagen de un libro, allí sí referencienme el libro, pero si es de internet de Google, no me la referencien por el momento. Bien, igual las personas que ya no tengan ninguna duda, si gustan, pues, se pueden ir desconectando. Ya la clase concluyó. Si alguien más tiene alguna pregunta, la puede hacer. Y los que no, si gustan, se pueden ir desconectando.